este tu programa Caminando con Dios. Yo soy la pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global. Muy agradecida nuevamente de poder compartir contigo toda la palabra que Dios nos está entregando. Quiero decirte que a lo largo de mi programa hay una línea de oración abierta y está el número de teléfono en pantalla. También me gustaría invitarte de una manera especial a nuestra congregación. Queremos invitarte a que nos visites, especialmente si eres alguien con llamado del Señor o tienes hambre por el Señor. Somos una congregación establecida en esta ciudad para traer una reforma a la iglesia a través de una palabra revelada que produzca en la gente cambios. Somos una congregación que equipa al cuerpo de Cristo para que pueda impactar las naciones de la tierra. Este es nuestro eslogan y nosotros creemos firmemente que Dios nos ha diseñado con un oído para oír y una boca para declarar lo que Él está diciendo en el trono. Así es que quiero invitarte de una manera especial a que nos visites. Gracias desde ya por tu atención, porque realmente recibir las llamadas y escuchar de parte de la gente cómo esta palabra le bendice, para mí llena mi corazón. Saber que vale la pena el trabajo, saber que vale la pena laborar en el Señor. Y lo digo con todo el corazón, porque de repente en medio de hacer la obra para el Señor vienen momentos difíciles a nuestras vidas en todo sentido. Pero saber que el Señor está allí en primer lugar y en segundo lugar que hay un pueblo que está siendo edificado nos impulsa a seguir adelante. Muchas gracias. He estado hablando de una serie bien interesante, la he llamado La Reforma de Ezequías. También pudiera darle el nombre de la generación Ezequías. Ezequías fue un rey especial, realmente impresionante, y fue un hombre que hoy nos entrega un paralelismo en el sentido de que fue un hombre, un líder de Dios posicionado en un tiempo y en un espacio muy particular. Judá nos habla de la iglesia. Judá nos habla de ese lugar escogido por Dios para él reinar, para él gobernar, para sacar la gente que va a regir. Y sin embargo, encontramos que Ezequías como rey tuvo que recibir una herencia de maldad, una nación completamente corrompida, un sistema de gobierno completamente corrupto, un sistema judicial que legislaba por soborno, un sistema económico caído porque se convirtieron fueron sitiados por Asiria. O sea, realmente un tiempo muy difícil le tocó enfrentar a Ezequías, sacar una adoración pagana del templo. Y nosotros como generación Ezequías estamos frente a un gran desafío. La Iglesia de Cristo por muchos años, más de medio siglo, ha recibido la influencia de hombres y mujeres vanagloriosos que se creen estrellas, que han contaminado al pueblo de Dios, han usurpado posiciones, han tomado al pueblo de Dios como su alcancía personal, si me lo permites usar esa frase. Hemos visto un enriquecimiento ilícito del liderazgo en los últimos años, y estoy hablando de la iglesia, increíble. Es de nuestras congregaciones donde han salido enseñanzas anticristo que ahora han tomado la tierra. Y es doloroso tener que hablar esto como líder, porque yo soy una mujer del Señor que ha crecido en la iglesia, ha aprendido a amar la iglesia del Señor, he aprendido a amar al Señor, he aprendido a amar su obra. Y produce dolor en nuestro corazón, en mi corazón, ver la condición del pueblo presente. Sin embargo, qué maravilloso es saber que Dios ha levantado también hombres y mujeres como Ezequías, profetas, hombres que no estamos dispuestos, hombres y mujeres que no estamos dispuestos a diluir la palabra ni a hacerla popular, sino a entregar exactamente lo que Dios nos está diciendo, cueste lo que nos cueste. Y es un gran desafío por eso. Pero a la vez, hermanos, qué maravilloso es saber que Dios no va a permitir que su iglesia, que la verdadera iglesia de Jesucristo, ese remanente del que profetizó Isaías al rey Acaz, padre de Ezequías, diciéndole que un remanente
entraría, que un remanente vendría y que recibirían una señal que una virgen iba a concebir y iba a dar a luz un hijo. Y es impresionante que esa palabra sigue teniendo fuerza en este tiempo. Dios nos está diciendo, iglesia, no te detengas, no te desanimes, porque el que empezó la obra, Él la va a terminar. Y esa es mi esperanza. Es basado en eso que no me canso de declarar las verdades de mi Dios, de creer que para un tiempo como este, nosotros como ministerio hemos sido posicionados para traer una palabra clara y precisa al pueblo. Y así como nosotros, hay otras personas a lo largo de la tierra que Dios que ha levantado y está levantando. Una generación que ama a Dios por encima de todas las cosas. A pesar de la herencia de maldad que hemos recibido, amamos a Dios. Pero ¿sabes qué? Y en este programa lo vamos a ver, qué hizo la diferencia en Ezequías, porque el padre definitivamente fue un desastre. Y yo terminaba en el programa pasado hablando acerca de cómo Acaz, a pesar de haber tenido profetas como Miqueas y como Isaías, que le profetizaron, sin embargo, no escuchó la voz de Dios, no desechó la palabra profética. Fue un hombre que, y decía que iba a retomar ese punto, que su mayor pecado, o por decir, si pudiéramos decir que hubo un pecado que fue el que generó todo lo demás, fue que fue un hombre que no tuvo intimidad con Dios. Fíjate que como líder fue un hombre que estaba interesado en las cosas espirituales, porque de lo contrario no se hubiese mandado a hacer un altar pagano, el altar de Damasco, hacerlo en los atrios del templo de Salomón. Era porque estaba interesado en las cosas espirituales, pero no tenía ni el discernimiento, no tenía el conocimiento, no tenía el corazón para conocer y para buscar a Dios con todo su corazón. Él destruyó la conexión entre su padre Jotam, que hizo el palacio y el templo. Y esto es una ilustración de cómo él destruyó la relación entre Dios Padre y esa nación, toda la nación de Judá. Te vuelvo a decir, por no tener intimidad con Dios, puso la confianza en sí mismo y en Asiria. Y no le creyó a Dios. Con un año como este en el que estamos, un año definitivo, para nosotros como iglesia y para nosotros como individuos. No poner la confianza en nuestro Dios va a significar años de esclavitud, generaciones esclavas de muchísimas cosas. Y quiera el Señor darnos, vamos a decir, el corazón para buscarle a Él con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Y que podamos ser una generación que verdaderamente fundamente la relación en quién es Él y no buscarle por lo que nos da, sino por quién es Él. Es solamente porque Él es Dios, porque Él lo dio todo, porque Él amó primero, que nosotros le buscamos y que nosotros le amamos. Finalmente, el nombre de Acaz, que significa colocar una tranca en la puerta. No solamente Acaz decidió no buscar a Dios, él como persona, sino que le cerró la puerta a toda una nación y a toda una generación para que no se encontraran con su Dios. Y pienso en esta generación de líderes, porque te decía que Acaz es el prototipo del liderazgo de la iglesia del siglo XXI. Un liderazgo que no está interesado en conocer a Dios, un liderazgo que habla puras tonterías, un liderazgo que predica cualquier principio de filosofías humanistas antes de predicar el principio bíblico. Y es un liderazgo que ha puesto su confianza en el dinero, que ha puesto su confianza en el estatus, que ha puesto su confianza en las relaciones y no en el Dios de nuestros padres, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que ahora es nuestro Dios. Es cerrarle la puerta a toda una iglesia, a toda una generación para que no conozca a su Señor, porque es más fácil mantener los niños espirituales con una enseñanza corrompida y pervertida, haciéndolo comer sacrificado a los ídolos, haciéndolo adulterar, ir detrás de dioses ajenos, porque para nosotros es más conveniente ese pueblo, porque es mucho más fácil de manejar. Quiere el Señor perdonarnos y lo hablo de esta generación de líderes y darnos la oportunidad de ser gente que suene la trompeta del Señor con el corazón de Dios. Pero este hombre
Ezequías no solamente era hijo de Acaz, porque leer todo esto, fíjate que dediqué 2 programas, solamente 3 programas, a ver a Ezequías, a ver a Acaz como el padre de Ezequías. Y ver esto dice uno, pero entonces nada bueno podía salir. Pero en la Biblia todo tiene propósito. Si te vas a Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 2, que fue con el que iniciamos la serie, recuerda que vamos a hablar de Ezequías. Dice que Ezequías tenía 25 años cuando empieza a reinar. Dice, y reinó en Jerusalén 29 años. No te olvides que Jerusalén es el prototipo de la iglesia. Y dice, el nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Yo con esto aquí no me voy a quedar mucho, porque quiero ver la influencia de la madre, pero quiero verlo desde la perspectiva de lo que formó en Zacarías. Pero para mí es interesante que Abi significa 2 cosas impresionantes. El primer significado de Abi en el hebreo es luz. Es decir, que fue una mujer que, a pesar de haberse casado con este hombre tan malvado que dejó al Señor e impidió que la nación buscara al Señor, esta mujer permaneció como luz en el lugar, permaneció como una luz en el reinado. Dice que era hija de Zacarías y Zacarías era el sacerdote. Y fue una mujer que decidió traer iluminación, traer no solamente luz de esperanza, pero es esa imagen de la operación o de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Porque el Espíritu Santo es el que produce en nosotros, nos lleva a toda verdad, porque trae una iluminación sobre la palabra de Dios y la coloca en un sentido exacto, de tal manera que nuestras vidas puedan ser impactadas. Así es que el trabajo de esta mujer fue que en medio de aquella práctica de maldad, de aquella práctica de abominación delante de Dios, no solamente de parte del padre de Ezequías, sino de toda la nación, aquella mujer decidió convertirse en una luz en la vida de este muchacho que iba a ser el heredero de todo esto que ya nosotros vimos. Y esta mujer decide que se iba a convertir en la vida de este joven, en esa voz en la conciencia, en esa obra del Espíritu, para que él no olvidara la palabra. La segunda cosa que significa es, Él es mi Padre. Una mujer que dice, el Padre natural se convirtió en una abominación delante de Dios. Y aquella mujer asume el rol mamá, papá en la vida de Ezequías. Y yo quiero tomarme un momento para hablarle a los padres que tienen ambos roles en el hogar. Conozco tantas mujeres que solas están llevando adelante el hogar, pero también conozco hombres que solos están llevando todo el hogar. Porque esto no se está refiriendo a la mujer natural, está refiriéndose a que uno de los padres asume el corazón de Dios. El hecho de que sea una mujer, pero que signifique su nombre, Él es mi Padre, habla acerca justamente de la paternidad de Dios en este tiempo. He estado enseñando por los últimos años acerca de paternidad y pronto me vas a escuchar una serie nueva sobre la paternidad, porque el año 2015 es un año cuyo énfasis, uno de los énfasis fuertes de este año tiene que ver con la paternidad, tiene que ver con Dios haciendo volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, porque si esto no ocurre, Dios mismo va a destruir la tierra con maldición. Y una de las cosas que yo he estado predicando es el hecho de que la paternidad, el corazón de padre, no es algo que le pertenece solamente al papá varón. Porque enseñar esto entonces es darle cabida a una enseñanza machista dentro de la iglesia. Una enseñanza que dice que solamente el papá varón puede ejercer el corazón de Dios en la familia. Pero hay muchísimas familias en nuestras congregaciones donde uno de los dos cónyuges no está. Y es necesario que ese hombre o esa mujer que está llevando adelante ese hogar pueda cumplir el rol del que falta,
en el corazón del Señor. Y estamos en un momento, hermanos, donde una generación sin padres se está levantando, pero no importa quién de los dos está allí, poder manifestar el corazón del Padre es lo que va a hacer que la tierra no sea destruida. Y aquí está la clave de la generación Ezequías. Aquí está la clave de un hombre que se levantó en medio de un tiempo de corrupción, de mortandad, de crisis, de caos, de pecado, como nunca. Y pudo levantarse a traer las reformas, a producir los cambios de acuerdo al corazón de Dios. Porque una mujer, una madre, decidió traer una revelación del corazón del Padre Celestial a este muchacho. Basado en esto, en este inicio, podemos entonces leer aquí qué hizo Ezequías. Y quiero empezar entonces con Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 4. Un hombre entonces que pudo encontrarse con su Padre Celestial y pudo poner a un lado toda aquella herencia de maldad y de pecado que había recibido de su padre natural, que pudo poner a un lado el modelaje de maldad de Acaz y pudo tomar al Padre Celestial, pudo traerlo a su vida para que produjera no solamente en él los cambios, sino que pudiera utilizarlo en el momento que le correspondió vivir. A mí esto me está confrontando fuertemente. Al igual que tú, vengo de congregaciones, una congregación donde mi pastor cayó en pecado con 2 mujeres, 2 hermanas. Empezó a vivir con esas 2 mujeres. Todavía hasta hoy lo hace. Y al igual que mucha gente, yo pude haberme quedado vamos a decir, en la amargura, en el hecho de sentirme defraudada por la mentira, por la manipulación, por la exigencia que no iba acompañada de un estilo de vida. Pero leyendo a Ezequías, yo puedo entender que somos una generación marcada por Dios, que podemos tomar la decisión por encima de ese legado de maldad y ese legado de pecado, de decidir que nuestro Dios sigue siendo real y sigue siendo Dios a pesar de que aquellos que hablan en su nombre son un fraude. Somos una generación tan fuerte que podemos pasar por encima aún de valores y de principios que han querido ser parte de nuestra naturaleza porque los hemos escuchado desde niños. Y sin embargo hoy podemos con toda, vamos a decir, la entereza, tomar el cuchillo de piedra y circuncidar nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro corazón, el prepucio de nuestro corazón. Nosotros mismos podemos circuncidarlos y decir, no es algo que es parte de la naturaleza de Dios en nosotros. Tener ese coraje, esa valentía, hace que como generación nos levantemos en medio de los tiempos y que como ninguna otra generación profética podamos declarar con el corazón de verdad en la mano, con transparencia y decir verdaderamente nuestro Dios es rey y nuestro Dios gobierna. Me siento privilegiada de ser parte de esta generación, de una generación Ezequías, de una generación Josué, de una generación Zorobabel, de una generación Nehemías. Gente que se levantó en medio de su tiempo, en medio de las crisis y en medio de las más profundas problemas sociales en todos los sentidos. Y poder decidir por encima de todo, yo voy a servir al Señor, porque Dios es verdad, porque Él es real y porque no hay otro Dios como Él. Si tú eres parte de esta generación, yo te animo a que no caigas en la desesperanza, a que no caigas en el tener un corazón deprimido porque no hay gente veraz en la tierra. Y que tú digas, no importa que no haya, yo me levanto. Si no hay otra voz, yo me levanto como la voz. Si no hay nadie más que lo diga, yo lo voy a decir. Si no hay nadie más que vaya, yo voy a ir.
Escribía hace unos años en una de mis Biblias viejas una frase que impactó mi vida hace más de 10 años. Y la frase dice así: somos una generación que está decidida, que se atreve a decir lo que nadie se ha atrevido a decir. Somos una generación que se atreve a ir a lugares donde otros no se han atrevido a ir. Somos una generación que se atreve a vivir de la manera que otra generación no se ha atrevido a vivir. Somos la generación que son soldados de Jesucristo. Somos parte del ejército de Dios. Y eso es un privilegio, pero también un gran desafío. ¿Qué hizo Ezequías? En Segunda de Reyes te decía 18:4, dice que lo primero que hizo fue que quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Esto es hermoso. No te olvides que su padre puso su esperanza en Asiria. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Hermosísimo, porque lo mismo dice el Señor de nosotros como generación en Dios. No ha habido una generación como esta, ni la habrá en muchas generaciones. Verso 6. Porque siguió a Jehová. La diferencia es esta, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Wow. Con este pasaje tengo para enseñar 3 programas más, por lo menos, y por eso te voy a pedir que no te apartes de la sintonía. Quiero ver qué fue lo primero que hizo. Un hombre cuya madre Abi significaba luz y significaba mi padre es Dios. Corazón de padre, pudo formar un hijo que enfrenta el pecado en su mayor expresión en una nación que había sido escogida por Dios, y tuvo la capacidad como rey de lo primero que hizo fue levantarse y quitar los lugares altos. ¿Qué significan los lugares altos? Quitó la idolatría de Israel. Los lugares altos eran estos lugares que Acaz había formado, creado. Recuerda que lo primero que hizo fue que llevó un altar, una réplica del altar de Damasco a los atrios del Señor, y levantó lugares altos en toda la nación, todo alrededor de la nación. Eran esos lugares donde se ofrecía sacrificio a los Baales. Y dice la palabra que lo primero que Ezequías hizo fue que destruyó todos los lugares altos. Y lo segundo fue que quebró las imágenes. La palabra imagen es una palabra interesante en el original porque significa pilar, significa algo que ha sido establecido, que ha sido preparado y que permanece. ¿Sabes que hay muchas imágenes no visibles dentro de la iglesia en este día? Nosotros nos hemos hecho imágenes de muchísimas cosas y las hemos colocado en el trono del Señor. Y es el tiempo que la generación Ezequías se levante con, vamos a decir, con fuerza, con autoridad, para quebrar las imágenes de acera, para quebrar las imágenes y decidir que nuestro Dios es el único Dios verdadero, para quebrar las imágenes de todos los Baales, para quitar las imágenes de Moloc y para traer de vuelta a Dios a su casa. La gente había tomado este sentido y había levantado entonces estatuas, columnas por todas partes que representaban dioses ajenos. Dice que cortó los símbolos de Acera, es decir, no te olvides que Acera era la diosa cananea que representaba la fertilidad. Ellos habían puesto su confianza en una diosa pagana, creyendo que la fertilidad no solamente de sus mujeres que iba para parirles hijos, sino la fertilidad de la tierra, que la tierra iba a producir su fruto por traerle adoración a esta imagen. Y Dios en Éxodo 34:13 había prohibido específicamente la adoración a esta diosa. Dice: derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Era
Eran imágenes que estaban hechas de madera, de árbol frondoso, y que de hecho se hacía debajo de los árboles porque significaba la fructificación, la fertilidad, y a nivel de fructificación de tierra, te vuelvo a decir, hablaba de la cosecha, y ellos estaban creyendo que sus cosechas estaban viniendo a causa de la adoración de este Dios. ¿Cuánta gente dentro de nuestras iglesias está creyendo que están fructificando, porque adoran sus trabajos, adoran el sistema económico y el sistema financiero de los sistemas de nuestras naciones? Hermanos, cuando tú crees que es tu trabajo el que te provee, y cuando dejas de adorar a Dios, dejas de congregarte porque tienes que ir a adorar a tu Dios, tu trabajo, hermano, estás cambiando la adoración del verdadero Dios por acera. Y yo quiero llamarte en este día vamos a decir, a botón, decimos en nuestro país. Quiero llamarte la atención y quiero exhortarte y recordarte que nuestro sostén, nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dice el salmista que Él no va a permitir que nuestro pie resbale, porque nuestro Dios no se duerme. Y dice en otro salmo, dice que podemos dormir seguros y tranquilos y podemos despertar, porque nuestro Dios está cubriéndonos y guardándonos. Y pueden caer a nuestra mano 1000 y 10,000 a nuestra diestra, pero a nosotros no nos toca, porque Él es el que se ha convertido en nuestra sombra. Él, bajo sus alas, es donde nosotros estamos seguros. Destruyó. Además, fíjate lo primero entonces que hizo, te retomo: quita los lugares altos, quiebra las imágenes, corta los símbolos de acera y destruye la serpiente de bronce. Esto es una cosa muy impresionante, porque no te olvides que la serpiente de bronce había sido una revelación para la sanidad de Israel en medio del desierto. Y fue un símbolo que levantó Moisés en un tiempo donde el pueblo estaba pereciendo. Era una enfermedad, estaban siendo mordidos por serpientes, y dice que entonces morían. Pero cuando esta mortandad se empezó a dar, Dios le dice a Moisés que levantara esta serpiente de bronce, y esta serpiente apuntaba a Cristo, que Él fue levantado por la sanidad nuestra. Sin embargo, ¿qué fue lo que la gente hizo? Aquello que fue de bendición en sus vidas un día, lo convirtieron en una imagen y la empezaron a adorar, y cambiaron al Dios verdadero por esta imagen. No he terminado todo lo que hizo este hombre, y ya mi tiempo se acaba. Voy a retomar la destrucción de la serpiente de bronce en mi próximo programa, porque creo que es algo clave y es donde está mucho de la iglesia. Cosas que han sido de bendición, cosas que Dios nos ha entregado, las hemos levantado ahora y le estamos entregando la adoración a eso. Quiero empezar a esperarte en mi próximo programa. Quiero darte las gracias nuevamente. Quiero bendecirte con revelación, quiero bendecirte con sabiduría, quiero bendecirte con paz en este día, y declarar que la gloria de Dios, el conocimiento de la gloria de Dios llena tu vida y llena tu familia. Y es importante en el nombre de Jesús que entendamos que es el conocimiento de la gloria de Dios que está llenando en este tiempo la tierra. Gracias por estar conmigo en este día. Ahí está mi número de teléfono para que nos llames. Puedes comunicarte con nosotros y compartir tus necesidades de oración. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te espero en mi próximo programa.